Le bendiga a todos y todas. Gracias por conectarse a esta plataforma para disfrutar de esta gran conferencia o seminario de actualización pastoral 2021, dirigido para todos nuestros pastores y líderes. De esta conferencia ha llegado a nosotros o llegará a nosotros gracias al Departamento Nacional de Educación Cristiana, el cual es dirigido por nuestros hermanos Rosa Francia Urraca y el pastor Juan Alejandro Mané, y el apoyo de la Junta Nacional y todos los departamentos de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Así que le damos a todos y a todas la bienvenida en el nombre del Señor y esperamos que este sea un tiempo de capacitación, que sea un tiempo de reflexión. Tenemos 2 días, son 2 días de conferencia y vamos a tratar, temas a tratar serán la pastoral desde una perspectiva de la unidad, el poder de la unidad, aleluya, beneficio de la unidad, la necesidad de mentoreo y su práctica. Antes de nosotros orar, vamos a leer un texto bíblico en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios grande y poderoso, en esta hora y en este preciso momento te damos gracias, Señor, porque nos concede la bendición, Señor, como Iglesia Alianza, pastores, líderes, laicos y todos aquellos que estamos conectados en esta plataforma. Gracias porque nos da la bendición de estar listos, preparados para escuchar el consejo, la enseñanza, Señor, que tú tienes para nosotros. Te ruego que tome absoluto dominio de este tiempo, que use, Señor, a nuestro hermano pastor Carlos Vélez, Dios mío, y que tú traigas palabras frescas donde podamos entender tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Así que esperamos que este tiempo sea un tiempo maravilloso, Señor. Gracias por los hermanos que estamos conectados y por los que ya se están conectando. Y aquellos que no se han conectado, Señor, dale la oportunidad para que juntos podamos saborear, Señor, tu palabra, que son más dulces que la miel. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar el himno de nuestra alianza. Aleluya. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra predica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer.
Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez, pronto viene otra vez. Jesucristo pronto viene, y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre nuestro, todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Gloria a Dios. Continuamos entonces con el desarrollo de esta actividad y damos toda la gloria, todo el honor al Señor. De nuevo, bendecimos a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, bendecimos a nuestros pastores, nuestros líderes. De nuevo, que la gracia del Señor siga derramándose en nosotros. Y vamos a entrar en materia entregándole a nuestro hermano pastor Carlos Vélez, que es el instrumento de Dios para traernos esta conferencia, esta actualización pastoral, donde sé que vamos a ser bendecidos. Así que con Dios y con nosotros vamos a dejar a nuestro hermano pastor y conferencista Carlos Vélez. Muchas gracias, Pastor Ernesto Rosa, y gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado en esta hora. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes nuevamente. Hace unos meses atrás estuvimos en la convención anual de la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana, también de manera virtual. Y hoy para mí es un privilegio y un gozo estar con ustedes nuevamente, especialmente con ustedes, pastores. De verdad que estoy agradecido al Señor porque la vida pastoral no está fácil, no es una vida sencilla. Y yo sé que ustedes tienen múltiples compromisos. Hoy es viernes, posiblemente algunos de ustedes tienen eventos en su iglesia, y el saber que usted ha separado este tiempo para estar con nosotros y capacitarse y llenarse y buscar el rostro del Señor, para mí eso es significativo, lo valoro y no lo doy por sentado. De verdad que lo agradezco profundamente. El tema general de esta capacitación, de esta actualización pastoral, es el tema de la unidad. Y cuando me hicieron el acercamiento para compartir con ustedes acerca de la unidad, quiero decirles que tuve un tiempo extenso en oración tratando de definir qué es lo que, por un lado, nosotros queremos escuchar, y por otro lado, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y ciertamente es una batalla en el corazón el poder decidir entre lo que las personas entienden que la pastoral debe escuchar y entre lo que Dios quiere decirle a aquellos que Él ha llamado para dirigir las riendas de su iglesia. Así que en esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pasaje del Antiguo Testamento y vamos a ver lo que un rey del Antiguo Testamento, un rey de Israel, hizo para estabilizar la nación. Y en esa búsqueda de él hacer lo correcto delante de Dios,
él trabajó con 3 áreas del pueblo de Dios. Y mi oración es que esta noche no tomemos este mensaje como un estudio bíblico, no tomemos este mensaje como un lindo encuentro con la palabra de Dios, sino que tomemos este mensaje como la voz profética de Dios para la pastoral de la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana. Pero antes de comenzar, yo quisiera poder orar al Señor para que Él dirija este tiempo que vamos a estar juntos en este día. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad de poder estar juntos. Aun cuando geográficamente no podemos hacerlo, tú has provisto la creatividad, tú has provisto la invención y tú has provisto la oportunidad para que podamos conectarnos y ser uno en ti. Señor, queremos pedirte una sola cosa, que podamos remover nuestro ego y podamos abrir nuestro oído a ti y a tu palabra. Señor, sabemos que los tiempos son duros y hoy más que nunca necesitamos una pastoral fortalecida, una pastoral unida, una pastoral que tenga un mismo propósito y que vaya en una misma dirección. Y por eso queremos pedirte por los méritos de Cristo, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón como hijos tuyos que somos, como pastores y pastoras, como miembros del ejecutivo de la denominación, que hable, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Te damos gracias por esta oportunidad nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo llevo aproximadamente 30 años de pastor. Y si algo he podido notar en estos 30 años, es que ser pastor no es fácil. No es fácil porque hay tantas expectativas que son impuestas a nosotros. Escuche, que no son bíblicas, que Dios nunca nos pidió que hiciéramos esas cosas, pero que la cultura religiosa de nuestras organizaciones nos impone. Ahora, ese no es el único reto que tiene el pastor. El pastor tiene también el reto de que hay algunos que han sido llamados por Dios para el pastorado y hay otros que son oportunistas y que están usando el título de pastor para representar otro reino que no es el reino de Dios. Eso lanza un reto en sí mismo, porque escuche, a todos nosotros nos gustaría tener armonía, paz y compañerismo con los demás pastores. A todos nos gustaría eso. Pero en muchas ocasiones el problema reside en que no todos los que son llamados pastores poseen un carácter de integridad. Y por ende, cuando uno comienza a desarrollar relaciones con ellos, el deseo de uno, ¿verdad?, es poder invitar a esos colegas pastores a nuestras iglesias, por ejemplo. Pero de momento descubrimos que sus motivaciones no son las mismas por las cuales nosotros les invitamos a ellos. Usted no tiene idea de cuántas ciudades yo he visitado donde no hay asociación de pastores, donde no hay un equipo pastoral de la ciudad, porque los pastores tienen temor unos de otros. Y no estoy hablando simplemente de doctrina, estoy hablando de oportunismo, estoy hablando de falta de carácter, porque hay dos tipos básicos de pastores. Están los pastores que, como bien dice la escritura, hacen trabajo de evangelista y salen con su iglesia a evangelizar y a ganar almas que están perdidas para la gloria y la honra de Dios. Y hay otros que yo los llamo los vaqueros.
Yo no sé si allá en la República Dominicana usted ha tenido la oportunidad de ver una película del viejo oeste de los Estados Unidos, donde había un vaquero con un sombrero y con dos pistolas que iba de lugar en lugar asaltando a todos los pueblecillos que se encontraba por el aire. Y tristemente, hoy en día hay un grupo de buitres, hay un grupo de asesinos del evangelio que lo que pretenden es armar una iglesia basado en el trabajo evangelístico de otra gente. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Si usted la ha tenido, a mí me encantaría que usted fuera al chat y me escribiera, yo la he tenido, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos de los pastores y las pastoras que están conectados han tenido esa experiencia. Oiga, que muchas veces tenemos al hermano Juan y a la hermana María en la iglesia, los trajimos a Cristo, los discipulamos, estuvimos en medio de su crisis matrimonial, dedicamos a sus niños, estuvimos en cuanto a entierro, en cuanto a boda, en cuanto a dedicación de niños de la familia, y un día el hermano Juan y la hermana María deciden hablar con usted y decirle, usted sabe qué, pastor, es que ya yo no estoy creciendo en esta iglesia. Y entonces, pues, visitamos esta otra iglesia y entonces nos sentimos más cómodos allá. Escuche, la mayoría de la gente ni siquiera le dice eso. Simplemente hacen un rapto parcial de la iglesia y simplemente desaparecen y se van a otra congregación. Y qué difícil es hablar de la unidad entre los pastores cuando en muchas ocasiones ese ambiente permea. Ahora, a mí me encantaría decir que eso ocurre de otros pastores de iglesias independientes y de iglesias de otras denominaciones contra nosotros en la alianza. Pero yo tengo que decirte la triste noticia que no es solamente eso. Yo he estado en tantas ciudades alrededor del mundo ministrando a la Alianza Cristiana y Misionera, donde son otros pastores aliancistas los que hacen eso. De la misma manera en que el pecado no selecciona a las personas, todos somos pecadores. La falta de integridad en el ministerio también ocurre en más lugares de lo que a nosotros nos gustaría. Y yo no quisiera pensar que en esta reunión, en este día, hay gente que se ha conectado que practica ese tipo de cosas. Yo quiero decirle que si usted es uno de esos pastores que se ha dedicado a robarle las ovejas a otro pastor, usted no tiene integridad, no tiene carácter y debería entregar sus credenciales lo antes posible. Nosotros, para poder comenzar a hablar de la unidad, tenemos que entender que la unidad es una puerta que solo abre por dentro. ¿Y qué es lo que significa esa frase? Bueno, esa frase significa, escucha, que yo no puedo hacer que tú busques la unidad. Es una decisión que sale de dentro de ti. Es una puerta que solo abre por dentro. Y una de las preocupaciones más grandes que yo tengo con la iglesia del siglo XXI es que en nuestros templos hay sillas más cómodas. En algunos templos hay hasta aire acondicionado para que la gente esté más cómoda. Tenemos cuanto equipo de sonido y de tecnología sale al mercado, lo queremos comprar. Ahora con la pandemia tenemos cámaras y tenemos cuanta cosa encontramos en los catálogos para poder comprar. Algunas iglesias tienen humo, tienen hasta burbujas, tienen luces. Todo, lo tienen todo menos el Espíritu Santo de Dios. Porque piensan que entreteniendo a otros van a poder hacer
lo que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Y si en algo se basó la fundación de la Alianza Cristiana y Misionera, es que Alberto Benjamín Simpson no solamente tenía una pasión ferviente por enviar gente alrededor del mundo para que evangelizaran e hicieran misiones, pero cada reunión de oración, cada culto en el cual los primeros pasos de la alianza se dio, estaba sazonado con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Algo que yo he observado caminando por el mundo entero es que hace 50 años atrás muchos de nuestros pastores no estudiaban porque decían que lo único que hacía falta era el Espíritu Santo. Y luego la más reciente generación se ha dedicado a estudiar y se ha olvidado del Espíritu Santo. Y tristemente, la generación que se levanta hoy en día de pastores, escuche esto, ni tiene los estudios, ni tiene el Espíritu Santo tampoco. Y han tenido que recurrir a tecnología, han tenido que recurrir a adornos, han tenido que recurrir a espectáculos para poder hacer, tratar de hacer lo único que el Espíritu Santo hace, que es traer convicción al hombre y dar testimonio de Jesucristo. Ahora tal vez usted se pregunte, pastor, ¿por qué usted está hablando de todas estas cosas? Porque todas ellas tienen que ver con lo que vamos a conversar esta noche sobre el fundamento de la unidad en la pastoral. La categórica característica de la iglesia primitiva era esta. Lo que daba testimonio a los inconversos era esto. Cuando la gente del pueblo podía decir, mira cómo se aman. Y era que la relación entre los primeros creyentes estaba unida, no por simplemente un espectáculo o un servicio, sino por el amor que los apóstoles enseñaban a la nueva iglesia. Ahora bien, la Biblia nos demanda como pastores que mientras esté de vosotros, estemos en paz con todos. Entonces, esta noche yo quisiera tomar un pasaje de la Escritura que está en Segunda de Crónicas, capítulo número 31. Segunda de Crónicas, capítulo número 31. Y vamos a leer la historia de los últimos días de un rey llamado Ezequías. Porque si algo yo quisiera que tú recordaras esta noche, es que la unidad es un trabajo primero interno y después externo. Mañana vamos a estar hablando sobre el trabajo externo para lograr la unidad, pero hoy yo necesito hablarte primero del trabajo interno. Ahora, no quiero que simplemente te quedes pensando que voy a hablar del trabajo interno en referencia a nuestro corazón. También quisiera hablar del trabajo interno que tiene que hacer nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, para promover, sostener y lograr la unidad pastoral. Porque es así y solo así que el cuerpo se unirá y logrará el propósito de Dios para la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana. Hay una pregunta retórica que la palabra establece en el Antiguo Testamento cuando dice, ¿podrán dos que no están de acuerdo caminar juntos? Y sabemos que es una pregunta retórica porque todos conocemos la respuesta. Absolutamente no. No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo.
Así que hoy vamos a estar hablando de esa unidad a nivel interior y mañana vamos a estar hablando de la unidad a nivel exterior. Y algo que yo quisiera decirle antes de leer la escritura es que mañana yo voy a comenzar con una sesión de preguntas y respuestas. Así que me gustaría que si esta noche usted tiene algunas preguntas, usted pueda escribirlas en el chat y mañana con mucho gusto yo voy a tratar de responderlas, y las preguntas que yo no tenga la respuesta, nuestro presidente la va a responder. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Si usted tiene Segunda de Crónicas, el capítulo número 31, vamos a estar leyendo solamente los últimos, perdóname, 2 versos de la historia de un rey llamado Ezequías. Y escucha bien lo que dice el verso 20 y el verso 21. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios. Y escucha esta parte, y tuvo éxito. Ezequías tuvo éxito. ¿Qué era lo que pasaba con Ezequías? Ezequías como rey tenía un reto muy grande. El pueblo no estaba unido. El pueblo tenía diferencias significativas. Y Dios levanta a Ezequías para unificar al pueblo. Y Ezequías entiende que la manera de unificar el cuerpo es fortaleciendo a los sacerdotes y a los levitas. Amado, ese eres tú. Ese eres tú. Tú eres hoy en día lo que en el Antiguo Testamento sería los sacerdotes y los levitas. Tú eres uno de aquellos que lidera al pueblo a que tenga un mejor entendimiento de quién Dios es y ayude al pueblo a acercarse a Dios. Ezequías sabía que si él quería unir al pueblo, tenía que fortalecer, escúchame bien, tenía que fortalecer a los sacerdotes y a los levitas. Y Ezequías, de una manera magistral, decidió cambiar su actitud, decidió cambiar lo que él hacía y la manera en que se conducía. Escucha, Ezequías fue intencional en 3 áreas que menciona este primer pasaje: actuando con bondad, con rectitud y con fidelidad ante el Señor. Uno de los errores más grandes que cometen las organizaciones que buscan la unidad es pensar que lo que tenemos que hacer es un servicio donde si hay alguien que tiene una riña con otro, se pidan perdón y al final todos nos abracemos y nos comprometamos a estar unidos. Y yo quiero decirte que esa no es la manera bíblica de hacerlo. Yo quiero decirte que hay una manera más profunda de lograr una verdadera unidad entre aquellos que somos líderes. Y esa manera es muy sencilla. La manera es, escucha bien, porque está en el verso 21. Lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento, el único mandamiento importante aquí.
que buscar a Dios. La razón por la que tenemos divisiones y la razón por la que en ocasiones no demostramos esa unidad es cuando en vez de buscar a Dios, buscamos el beneficio ministerial propio o cuando buscamos el reconocimiento propio. La Biblia dice que Ezequías tenía la gran tarea de reorganizar y reorientar los servicios de los sacerdotes y de los levitas. Pero hubo tres cosas que Ezequías tuvo que manejar para que ese nivel de excelencia subiera. ¿Y cuál es ese nivel de excelencia? Que todos se sometieran a ese mandamiento de buscar a Dios. Y basado en esa búsqueda de Dios, escucha, automáticamente cuando todos buscamos al Señor, la unidad es una consecuencia natural de la búsqueda de Dios. Pero cuando eso no ocurre, cuando nosotros tratamos de hacer el ministerio con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia opinión, con nuestro propio parecer, con nuestros propios criterios, en vez de buscar a Dios, pues de seguro vamos a tener diferencias. De seguro no vamos a estar de acuerdo. Y eso me lleva a compartirte un principio que quiero que recuerdes, no solamente esta noche, sino cada día de tu vida. Si tú lo puedes ver como Dios lo ve, lo vas a poder hacer como Él lo pide. Si tú lo ves como Dios lo ve, lo vas a hacer como Dios lo pide. Escucha, no hay 35.200 versiones de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una sola, que ninguno se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. Y cuando nosotros anteponemos nuestro ego, nuestro criterio personal, inclusive cuando en vez de esperar que Dios haga algo nuevo, metemos a Dios en una caja y pensamos que porque Dios lo hizo antes de una manera, esa es la única manera en que Dios lo va a hacer, yo te garantizo que jamás lograremos la unidad. Pero sí, como Ezequías, nosotros hacemos esto de corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, tendremos éxito, porque caminaremos en la misma dirección, trabajaremos hacia el mismo propósito y lograremos la misma meta. En muchos casos, amados, la gente que está en nuestras iglesias no sigue la visión. Escucha, no porque la visión no sea grande o no porque la visión no sea clara, sino porque hay una desconfianza en el líder. Y si hay algo que yo quiero decirte esta noche, y quiero que lo escuchas bien, es que antes de que la gente crea en la visión, tienen que creer en ti. Antes de que la gente crea en la visión, tienen que creer en el líder de la visión. Y cuando nuestro ministerio se caracteriza por emocionalismos, se caracteriza por criterios personales y se caracteriza por tener una mente opinionada y no buscar el rostro y la presencia de Dios, un nivel de desconfianza se va a levantar, no solamente en el pueblo, sino en nuestros hermanos y hermanas, colegas en el ministerio. Ahora, ¿cuáles son las tres áreas que Ezequías tuvo que manejar para poder lograr la unidad
interior, hablamos de los sacerdotes y los levitas, para que consecuentemente pudiera lograr la unidad exterior, que fue la unidad del pueblo. Te lo voy a resumir en tres palabras. Tres palabras. La primera palabra es esperanza. La segunda palabra es estructura y la tercera palabra es espíritu. Esperanza, estructura y espíritu. Ezequías tuvo que enrollarse las mangas de la camisa y trabajar agresivamente, fuertemente, directamente con esas tres áreas: la esperanza, la estructura y el espíritu. ¿A qué nos referimos con la esperanza? Nosotros todos tenemos nuestra esperanza en Dios y en su provisión. Ezequías entendía eso y se preparó para eso. Yo quisiera que alguien que está aquí, no sé si mi hermano Miguel me puede ayudar, a leer Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 6 al 8. Yo quisiera que alguien prendiera el micrófono y me leyera Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 6 al 8. Y escuche bien lo que ocurrió en estos pasajes. Amén. Alguien que lo lea. Amén. Gracias, hermano Miguel. Segunda de Crónicas 31, verso 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en la ciudad de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Amén. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Como la esperanza de Ezequías estaba puesta en Dios y en su provisión, cuando él clamó al pueblo, dice la escritura que la respuesta del pueblo fue tan espectacular que almacenaban en lo que ellos llamaban montones esos diezmos y esas ofrendas, al punto que cuando regresaron a ver lo que el pueblo había ofrecido, escucha, era demasiado. Si usted sigue leyendo, va a encontrar que tuvieron que construir hasta almacenes para poder acumular eso. Ahora, tristemente, muchos de los pastores se quedan, cuando hablamos de la esperanza, se quedan ahí. Ay, Señor, si la gente pudiera dar más. Ay, Señor, si la gente pudiera ser más generoso. Y yo no estoy diciendo que eso no es suficiente. Lo que estoy diciendo es que hay otro tipo de esperanza. Y esa esperanza tiene que ver directamente con que usted tiene una riqueza en su iglesia más alta que el dinero. Y esa riqueza es, escuche bien, la generación que viene detrás de usted. Uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día es que nuestras iglesias viven sin esperanza. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando los pastores fallezcan, vamos a tener que quitarle la posta del ataúd. Porque no están preparando líderes y no están desarrollando la gente. Escuche, no que le va a sustituir, sino la gente que debería hoy estar haciendo ministerio con usted. Y cuando nos referimos a la esperanza, estamos hablando de la necesidad profunda de que si queremos unidad, tenemos que empezar por dentro. Y esa unidad se logra en primer lugar atendiendo la esperanza que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Y es el entrenar, capacitar, invertir y añadir valor a esa generación
que está detrás de usted. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 31, el mismo capítulo que estamos leyendo, en el verso 17 y el verso 18. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas, escuche esto, de edad de 20 años para arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Lo primero que hizo Ezequías para manejar la unidad del cuerpo pastoral de los sacerdotes y los levitas es que a la hora de contar con ellos, escucha, si tenían 20 años o más, estaban adentro. Y mi pregunta es, ¿cuántas personas usted tiene de 40, de 35, de 30, de 25 años, de 20 años, que están simplemente sentados en nuestras congregaciones sin dársele ninguna oportunidad? Tú ves, la unidad se logra cuando nosotros como pastores logramos entender que la esperanza nuestra no está simplemente en lo que la gente pueda darnos, sino en cómo la gente puede darse. El llamado a ser discípulos es un llamado que no solamente edifica a aquellos que discipulamos, pero unifica la iglesia. Nada unifica más la iglesia que sentirse que el pastor está invirtiendo en ellos, y escuche esto, y ofrece oportunidades de crecimiento. Si hay algo con lo que tenemos que trabajar hoy en día, es en esa esperanza. Escuche, la próxima generación no ha sido puesta por Dios en su iglesia para esperar que usted se muera para entonces comenzar a hacer ministerio. Esos jóvenes lo necesitan hoy. Necesita que usted se siente y los escuche predicar. Necesita que usted se siente y los escuche ministrar y los disipule y los levante. Porque usted debe pasar ese ministerio de una mano a otra, no porque su cuerpo desfalleció, sino con honor y con integridad. Cuando Ezequías hizo la lista de a quienes debía incluir en todo este proceso, escuche lo que dijo. También los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años para arriba. Mi pregunta es, ¿qué está pasando con sus jóvenes adultos hoy? ¿Qué plan usted tiene para desarrollarlos? Y yo sé que tal vez usted me puede decir, pero don Carlos, escuche, yo me levanté solo. A mí nadie me ayudó. Escúcheme algo, amado. Eso no es una buena noticia. Yo bendigo a Dios que Dios lo haya levantado, pero no es el orden del reino. El orden del reino es que nosotros entrenemos a otros hombres dignos de enseñar esta palabra. El orden del reino es que discipulemos. El orden del reino es que trabajemos fuertemente, no para que la gente abra ventanas o acomode sillas solamente, sino para que tomen el lugar que Dios nos ha entregado a nosotros. Yo sé que este tema no es cómodo. Yo sé que tal vez otro tema hubiese sido más agradable. Y esa es exactamente la razón por la que no tenemos unidad. Porque en muchas ocasiones no es que el otro pastor no tenga integridad y robe sus ovejas. Es que en muchas ocasiones no desarrollamos aquellas que Dios ha puesto en nuestra mano, porque nos creemos superhombres o supermujeres y pensamos que nosotros tenemos que hacerlo todo
hasta el fin de nuestros días. Escuche, Dios mismo en su ser es un equipo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y si Él nos ha llamado a tener su carácter y a modelar su entereza, deberíamos considerar seriamente desarrollar a otros. Yo sé que hay varios pastores, porque los conozco, que le tienen terror a desarrollar a otras personas. ¿Por qué piensa que le van a quitar el puesto? Amado, si usted es tan inseguro que piensa que desarrollando a otros usted va a perder el llamado de Dios, debería entregarlo hoy mismo. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y es mucho mejor que esa generación lo vea a usted como un maestro y como un mentor, a que lo vea como un obstáculo. Así que en primer lugar, Ezequías, para poder trabajar con la unidad, dijo, tenemos que trabajar con la esperanza, con la esperanza. Y esa esperanza no solamente reside en la provisión, reside en la provisión de recursos humanos, en la nueva generación que está sentado ahí en su iglesia y que necesita un pastor que los oriente, que los discipule, que los levante, que los use, que los entrene, que los corrija, que les dé oportunidades, que los haga crecer para que el día que Dios nos llame a su presencia con dignidad podamos decir, Señor, no enterré el talento, lo multipliqué para la gloria y la honra de tu nombre. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que Ezequías trabajó para lograr la unidad entre los sacerdotes y los levitas? Ezequías trabajó con la estructura. Ezequías sabía que la manera en que los retos del pueblo de Dios se confrontaban podían ser atendidos si se fortalecían las funciones de los sacerdotes y de los levitas. Yo quisiera que alguien me leyera Segunda de Crónicas, capítulo 31, el verso número 2. Solamente el verso número 2. No sé si Miguel me puede volver a ayudar desde Panamá. No sé si Miguel me puede ayudar y leer solamente el verso 2 del capítulo 31 Amén. de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 31, 2 dice Correcto. la palabra. ¿Dónde está? Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. No sé si eso te ayude. Gracias, Okay. gracias. Okay. Ya ubicado. Gracias por la brújula. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocaustos y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Gracias, amado. Fíjate cómo ese pasaje nos dice que Ezequías organizó la estructura de los sacerdotes y de los levitas basado en dos cosas. Basado en sus turnos y basado en sus oficios. Eso lo que significa es basado en su disponibilidad y basado en sus talentos y en sus dones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y yo espero que esta noche miembros de la Junta Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana estén conectados a esta reunión. Yo sé que nuestro amado presidente está aquí con nosotros. Él comenzó esta reunión, pero yo quiero que usted me escuche bien. En la mayoría de las denominaciones y en la mayoría de las organizaciones hay un triángulo. Hay un triángulo donde arriba están los ejecutivos, en el medio están los directores regionales, alguna gente los llama presbíteros,
Algunas personas lo llaman supervisor regional. No sé cómo se llame en la alianza la alianza dominicana. Y el tercer nivel, el de abajo, son los pastores y los líderes. Arriba está la gente que está en el comité ejecutivo o en la Junta Nacional. En el medio están los líderes regionales y abajo están los pastores y los líderes. Y por alguna razón que yo jamás podré entender, la gente, mientras más va subiendo y escalando a posiciones que aparentan ser más altas, cree que los que están abajo están para atender y servir a los que están arriba. Piensan que si usted llega a una posición que parece ser más alta, los de abajo son los que tienen que servir a los de arriba. Y yo quiero decirle que en el reino de Dios no es así. Cuando usted alcanza una posición de liderazgo en el reino de Dios, lo que eso significa es que usted tiene una mayor capacidad de servir. Y mi sugerencia para ustedes esta noche es que ustedes tienen que invertir ese triángulo. Porque el reino de Dios no se trata acerca de títulos, se trata acerca de toallas. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted supiera que mañana en la tarde usted va a morir, ¿qué usted haría esta noche? Posiblemente usted hablaría con su familia. Posiblemente usted pondría un par de asuntos en orden. Posiblemente usted tendría una reunión con toda la iglesia y se despediría. ¿Usted sabe lo que hizo Jesús la noche antes de saber que iba a morir? Lavó pies. Y es cuando entendemos que nuestras posiciones, cualquiera que sea, son para servir y no para ser servidos, que logramos la unidad. Déjame explicarte esto de otra manera. En el caso de la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana, conozco al señor presidente y sé que es un siervo de Dios. Y cuando él y su equipo faculten a los líderes regionales para fortalecer la pastoral, escúcheme bien, no para demandar, sino para fortalecer la pastoral, que el triángulo está invertido, que la Junta Nacional está para facultar a los líderes regionales para que ellos fortalezcan a los que están arriba, que son los pastores, que son los que están en el frente de batalla, que son los que están trabajando con la gente, que son los que están enseñando y promoviendo los valores y la agenda del reino de Dios en cada iglesia. Yo le garantizo que la unidad se va a dar. ¿Cómo sabemos que el triángulo está de manera contraria? Porque lo que vemos en la mayoría de los países y en la mayoría de las denominaciones es que los que están en el primer nivel, lo que anhelan es subir al próximo nivel. Usted no tiene idea de cuántas veces en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en la iglesia Asambleas de Dios y en todas las denominaciones con las que nosotros trabajamos, la gente simplemente acepta el trabajo de ser un director regional con búsqueda de subir a la Junta Nacional. Porque piensa que ahí va a estar mejor. Porque piensa que ahí lo van a reconocer. Amado, el reino de Dios no funciona así. Ezequías sabía que la única forma de unificar al pueblo era fortaleciendo a los levitas y a los sacerdotes. Y por eso los puso a trabajar en sus fortalezas y no en sus debilidades. Fíjate cómo usa la palabra en sus turnos y en sus oficios. Y es hora de que si nosotros queremos que la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana sea un solo cuerpo, bajo un solo bautismo, bajo una sola fe y un solo Dios, el trabajo de la Junta Nacional y el trabajo de cada líder regional no es demandar del pastor, es
fortalecer al pastor. Amados, estamos aquí para servir a aquellos que han sido llamados al glorioso ministerio del pastorado. En una organización, escucha, Ezequiel sabía que él no era el más importante, que era fortalecer al sacerdocio y a los levitas lo más importante. Entonces, lejos de buscar aspiraciones personales de posiciones más que aparentan ser altas, yo quisiera suplicarte a ti que me estás viendo esta noche a que invirtamos ese triángulo. En vez de tenerlo así, tenerlo así. Donde los de abajo, aquellos que han sido escogidos por Dios para tomar posiciones de liderazgo a nivel nacional, faculten a aquellos que tienen posiciones de liderazgo a nivel regional para que fortalezcan al pastorado. Pareciera ser que la manera en que el legalismo funciona es de la manera primera que les expliqué. Pero tenemos que invertir ese triángulo y fortalecer a nuestra pastoral. Por eso yo bendigo a Dios por eventos como este. Porque eventos como este lo que hacen es fortalecer la pastoral. Y si tú estás aquí hoy y tú sabes de algún compañero pastor que no se ha conectado, amado, yo te quiero pedir que mañana lo llames y lo invites a que se conecte mañana. Por eso yo bendigo a Dios por el corazón de nuestro presidente. Y yo bendigo a Dios por los hermanos que están en el Ministerio de Educación. Pero escucha, podemos hacer más. Nuestros pastores necesitan sentirse respaldados, necesitan sentirse seguros, no necesitan sentirse supervisados, necesitan sentirse amados y respaldados, equipados y asentados en que el espíritu que los llamó los va a respaldar a través de la estructura organizacional. Por eso Ezequías, conociendo que necesitaba buscar la unidad del pueblo, escucha, primero trabajó con la esperanza y segundo, trabajó con la estructura. Déjame ir al tercer y último punto de esta enseñanza, porque él no solamente trabajó con la esperanza y la estructura, trabajó con el espíritu. Mira lo que segunda de Crónicas, capítulo número 31, verso 21, que ya lo leímos, dice: en todo cuanto emprendió en su servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y tuvo éxito. El éxito no residía en lo brillante que Ezequías era, en lo maravilloso líder que Ezequías era, sino que en el momento en que necesitaba unificar al pueblo y solidificar la pastoral, Ezequías sabía que la respuesta se hallaba en buscar a Dios. Yo quisiera pedirle a mi hermano Román que me diera acceso a la pizarra, porque quiero compartir algo que quiero que te lleves en el corazón. No sé si Román me puede ayudar con esto un momento. Quisiera poder presentar algo en la pizarra, algo que me den autorización para compartir, porque yo quiero enseñarte brevemente un principio que yo sé que va a bendecir tu vida y la vida de tu ministerio. No sé si ustedes pueden ver la pizarra blanca que hay en la pantalla. ¿La pueden ver? Y yo quiero decirles a ustedes que cuando yo aprendí este principio, mi corazón fue quebrantado profundamente. Porque yo creía que era un buen pastor. Hasta que Dios me llevó a este principio. Ustedes saben
que Jesús tenía círculos de influencia. El más grande de ellos se llamaban las déjeme escribir esto bien, multitudes. El otro círculo de influencia que Jesús tenía eran los 70. ¿Se acuerda de los 70? Jesús llamó a 12. De esos 12, Jesús tenía 3, que era su grupo más cercano. Y Jesús todos los días, de mañana, de tarde y de noche, hablaba con el Padre. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Este principio no es complicado. No pestañee que se lo va a perder. Esto es tan sencillo y tristemente tan poco practicado que a veces yo tiemblo. Porque por eso no tenemos la unidad en donde tenemos que tenerla. Escuche el principio, no pestañee, lo voy a decir ahora. Mientras más grande era el grupo, menos tiempo Jesús pasaba con ellos. Y mientras más pequeño era el grupo, más tiempo Jesús pasaba con ellos. Los evangelios solamente registran menos de 7 encuentros en 3 años y medio de ministerio que Jesús tuvo con las multitudes. Pero la Biblia registra que diariamente, en más de 3 ocasiones, Jesús se apartaba a orar. Porque mientras más grande era el grupo, menos tiempo Jesús pasaba con ellos. Y mientras más pequeño era el grupo, y escuche, no puede haber un grupo más pequeño que Jesús y el Padre, porque Jesús mismo dijo, mi Padre y yo uno somos. Y tristemente, hoy vemos pastores y pastoras que trabajan 6 días para coordinar el servicio del domingo y pretenden orar 10 minutos antes del culto y que Dios lo bendiga. Mi amado hermano Luis Palau, que está con el Señor, ya me enseñó que el secreto está en el lugar secreto. Y Ezequías sabía eso. Y por eso, en vez de buscar un megaplan y luces y burbujas y sonido y cámaras y 1000 cosas, Ezequías sabía que buscando a Dios iba a tener éxito. Teniendo una relación íntima, consistente y profunda con Dios. Hace unos días atrás estaba en Paraguay, reunido con la Alianza Cristiana y Misionera de Paraguay. Y los pastores paraguayos invitaron a algunos amigos de otras denominaciones a venir a este encuentro. Y estaba sentado con un pastor de otra denominación. Y le hice una pregunta. Amado, ¿cuántas veces esta semana tú has leído la Biblia? Y él me contestó, pastor, diariamente, porque en nuestra iglesia hay culto casi todos los días y me tengo que preparar para poder enseñar. Le dije, no, amado, eso no fue lo que yo te pregunté. Yo no te pregunté si tú leíste la Biblia para tu trabajo. Yo te pregunté cuántas veces tú has leído la Biblia porque tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Y cuando solamente abrimos la Biblia para poder hacer un estudio bíblico, pero no tenemos una relación íntima con Dios, cuando la mayoría de nuestro tiempo se utiliza en reuniones innecesarias, en visitar gente para que no se enchisme y en diferentes cosas que lo que nos hacen es apartarnos de Dios y no ser recipientes de su espíritu. Por eso es que en nuestras iglesias cantamos tanto, hablamos tanto, pero el Espíritu Santo de Dios no se mueve. Yo sé que tal vez usted está pensando, pero Pastor Carlos, usted es pentecostal. Amado, esto no es cuestión de ser pentecostal. Yo quiero decirle a usted que la declaración de fe de las asambleas de Dios
fue escrita por Alberto Benjamin Simpson. Esto no se trata de ser pentecostal. Esto se trata de que Dios prometió que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y no podemos seguir creyendo que la unidad se va a lograr con estrategias humanas, echando el Espíritu Santo de Dios fuera de nuestras iglesias. Todas las mañanas usted tiene que tomar una decisión. La decisión de si usted va a enviar gente a un lugar donde no han ido o si usted va a llevar a su gente a donde usted ha ido. Y si usted lo quiere llevar a que ellos profundicen en su relación con Dios, escúcheme bien. Usted tiene que primero tener una profunda, consecuente y maravillosa relación con Dios. Porque Jesús sabía que utilizando la mayoría del tiempo estando con el Padre, iba a emanar el poder de cosas sobrenaturales para estos tres, como la transfiguración. Iba a emanar la explicación del reino, como las parábolas a los discípulos. Iba a emanar el compromiso de los 70 de aún irse en pareja y ir a evangelizar. E iba a emanar la sabiduría y la provisión para la multitud. Pero nosotros lo queremos hacer al revés. Queremos dedicar la mayoría de nuestro tiempo a las multitudes y el tiempo que nos sobre al Señor. Y yo quiero decirte que jamás tendremos unidad si no podemos verlo como Él lo ve. Y la única forma de verlo como Él lo ve es pasando tiempo con Él. Entonces, ¿qué fue lo que Ezequías hizo? Ezequías, en primer lugar, trabajó con la esperanza. En segundo lugar, trabajó con la estructura. Y en tercer lugar, trabajó con el Espíritu. Una vez él hizo eso, la Biblia dice que tuvo éxito. Luego de esto, Ezequías tuvo una guerra más y luego de eso murió. Escucha, tus batallas no han terminado, pero a mí me gustaría que tus batallas fueran contra el enemigo y contra el mundo, y no que tus batallas sean contra tus hermanos y hermanas, contra tus colegas, contra tus amigos, contra aquellos que están haciendo la misma labor que tú. Hoy tenemos una maravillosa oportunidad de manejar con integridad nuestra esperanza, nuestra estructura y la apertura a que sea el Espíritu quien nos maneje a nosotros. Yo sé que hay personas que piensan que no tienen nada que aprender. A mí me preguntaron una vez, pastor, ¿cuál es la mejor audiencia que usted tiene? Las mujeres. Las mujeres son la mejor audiencia. Y me preguntaron, ¿y cuál es la peor audiencia? Los pastores. Los pastores han sido por 30 años mi peor audiencia. Porque en ocasiones, en vez de demostrar un espíritu de aprendizaje y de mansedumbre, el ego sale hacia afuera. Y yo sé que esta noche hay gente que me está juzgando mientras me ve aquí hablar. Yo sé que hay gente que posiblemente le escriba a alguien diciendo que no está de acuerdo con lo que yo dije. Y escuche esto, amado. Yo no escribo la correspondencia. Yo soy el cartero, yo la entrego. Pero yo no escribo la correspondencia. Si usted tiene problemas con la carta que le llegó, hable con quien la escribió. Busque quien escribió Segunda de Crónicas y pelee con él. Mi trabajo es ser el cartero. Mi trabajo es entregar la correspondencia. Y yo quiero decirles que la unidad comienza
con un trabajo interno, trabajando con la esperanza que Dios nos ha dado, trabajar con esa estructura y fortalecer a la pastoral. Nuestros sacerdotes y nuestros levitas no necesitan más aparatos electrónicos, necesitan una organización que los apoye y los solidifique. Pero también necesitamos trabajar con el Espíritu y tener la apertura de saber que esta es la iglesia del Señor y el Espíritu Santo hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y a través de quien Él quiera. Y que nosotros somos simples instrumentos a los cuales Dios ha llamado a vivir en unidad. Les amo profundamente. Mi oración es que en un año futuro podamos encontrarnos personalmente. No sabes cuánto deseo tengo de abrazarlos, de bendecirlos, que podamos orar juntos. Amo a la Alianza Cristiana y Misionera de la República Dominicana. Y es mi oración que muchos de ustedes puedan tomar la decisión esta misma noche de comenzar a trabajar con la esperanza, con la estructura y con el espíritu. Y muy pronto veamos una iglesia unida caminando en el propósito de Dios para la gloria del Padre. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hermosa noche queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es la única ley infalible de fe y de vida. Y yo quiero pedirte, Dios, por esa generación relevo, esa generación que viene detrás de nosotros, que necesita mentores, necesita maestros y necesita pastores y pastoras que le ofrezcan oportunidades, no mañana, hoy. Yo quiero pedirte por nuestra estructura, Señor, y que haya un cambio significativo en la manera en que hacemos los negocios del reino. Que entendamos, Señor, que la pastoral no está simplemente para seguir, que necesitamos fortalecerla, necesitamos levantarla, necesitamos dignificarla, Señor. Y yo quiero pedirte, Dios, que el flujo de tu Espíritu Santo llene cada iglesia en el nombre de Jesús y que haya una apertura de la pastoral, de los líderes de las iglesias, a que el Espíritu Santo tome el control de la iglesia del Señor. Porque es así y solo así que podemos disfrutar de la unidad que tú nos has ordenado, que es para nuestro beneficio y para tu gloria. Yo bendigo a cada pastor y pastora, bendigo a sus cónyuges, bendigo a sus hijos, Señor. Bendigo al equipo pastoral de cada iglesia, los líderes. Bendigo a cada miembro de cada iglesia y te pido, Dios, que tú sorprendas a la pastoral dominicana con un cambio de pensamiento, con un cambio de propósito y con una brisa fresca de tu Espíritu Santo, para que toda dominicana doble sus rodillas ante aquel que es el Señor. Yo les bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Carlos. Que el Señor lo siga usando para su gloria y para que siga llevando la orientación bíblica, los consejos que en verdad necesita el pueblo y necesita nuestra Alianza Cristiana y Misionera. Sin lugar a duda, iniciamos maravillosamente. No ha habido desperdicio. Aleluya. Y sé que si preguntara a alguno de nuestros pastores o líderes, todos dirían lo mismo. Dios ha hablado al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Así es que Dios siga usando poderosamente a nuestro hermano pastor Carlos. Aleluya. Y Dios bendiga nuevamente a nuestros pastores y líderes y a todos los que hemos estado conectados, disfrutando
aleluya, de esta bella enseñanza. Que no tan solo seamos oidores, sino que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Así es que Dios le bendiga a todos y a todas. Y adelante, gloria a Dios, porque creo que en estos 2 días Dios hará cosas grandes con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, especialmente con el liderazgo. Gloria a Dios. Yo creo que estamos a tiempo. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de Dios y sé que Dios ya comenzó a hacer cosas grandes a favor de el cuerpo ministerial de la Alianza Cristiana Misionera. Así que le bendigo a todos en el nombre del Señor y prepare su pregunta para mañana. Mañana él va a responder su pregunta, su inquietud. Así que yo sé que muchos de ustedes ya están elaborando su pregunta. Gloria al nombre del Señor. Mañana a la misma hora, a las 7 p.m., con la ayuda de Dios, estaremos dando continuación o continuidad a nuestra actualización pastoral. Y yo sé que mañana, gloria a Dios, habrán cosas buenas y maravillosas. Así que Dios les bendiga a todos y a todas. Y espero que usted motive a alguien que no pudo conectarse para que